digamos, hay una diferencia entre digamos, la formación oficial o académica, y yo te puedo hablar en dónde he estudiado o qué he estudiado siguiendo como un programa académico como tal. Y sí, bueno, tengo una formación en actuación realista, he estado también estudiando así como algunos métodos y algunas tendencias teatrales, digamos un estudio general. Yo creo que toda esa información se va haciendo como una fusión hasta que tú sacas tus propias conclusiones y vas definiendo tu propia línea. He recibido clases de dirección, he recibido clases de escenografía, etcétera, etcétera, lo típico que tú estudias en las escuelas. Estudié en la Universidad de Cuenca, la ciudad donde yo nací, después estudié en la Escuela de Actuación en Guayaquil y luego estudié en la escuela en Londres y me gradué en Londres. Ahora, con respecto a la poética, yo pienso que esto es una mezcla de cosas concretas y de formaciones académicas y de algunos elementos incluso indescriptibles quizás, porque esto es una cuestión que viene hasta de experiencias personales, de experiencias de la niñez, hasta los dolores, es decir, todo es una fusión. Yo creo que nadie inventa nada en realidad, sino simplemente fusionas y se genera un proceso que se llama proceso sintético, en donde todo se mezcla y creas algo distinto. Por lo tanto, claro, es como muchos hablan sobre la acción de robar en el arte, ¿verdad? Y no es como tal, o sea, no es la acción misma de robar, sino es una forma de explicar esta mezcla que viene de distintas fuentes. Picasso, por ejemplo, aseguraba que él no copia, sino roba directamente. O David Bowie se consideraba un ladrón con buen gusto. O Strauss dijo, si tú copias a una persona, eres un mediocre, pero si tú copias a muchos, eres un genio. Estaba pensando en esa frase que nos dijiste una vez. Claro, porque realmente tu línea o tu obra se forma de muchas fuentes y la inspiración de muchas obras. Y obviamente vas a tener una mezcla que es única, que es tuya, porque está ahí plasmada tu experiencia, tu visión de la vida, tu formación, que va a diferenciarse un poco o mucho de la formación del otro. Entonces, sí, claro que está la música. Yo siempre soy de la idea de estudiar en línea indirecta. Tú, por ejemplo, quieres ser director de teatro, no estudies directamente dirección de teatro, por ejemplo, sino es importante nutrirse de la dirección técnica en el fútbol, o, por ejemplo, estudias a los pilotos de aviones, estudias a directores de orquesta. Entonces, obviamente, tu visión o tu teatro en este caso va a tener un ingrediente especial. Claro. A mí me ha gustado, por ejemplo, estudiar a los bailarines de los años 50. No quiero dedicarme al baile directamente, pero me encanta, por ejemplo, el juego de ilusiones, lo que, por ejemplo, hacía Fred Astaire, lo que hacía James Brown, Michael Jackson. Bueno, entonces imagínate cómo mezclar a Fred Astaire o a Michael Jackson con Picasso. Claro. Bueno, sí, parece una fusión imposible, pero quizás de una forma concreta luce imposible, pero aquí todo es posible y va a manifestarse, quizás inconscientemente. ¿Cuáles consideras que han sido como influencias que han sido considerablemente fuertes en la creación de tu método, como la de Tadeusz Kantor en la utilización de elementos, por ejemplo? Sí, no lo usaría como un referente de utilización de elementos, pero te comprendo. Pero la estética, por ejemplo, de Tadeusz Kantor es muy linda. O sea, por ejemplo, ves la clase muerta, la iluminación es muy linda, los maquillajes me parecen increíbles. Alguna vez me preguntaron si me gustaría hacer cine. Y yo dije, bueno, es que yo quisiera hacer el cine que yo quiero ver. ¿Comprendes? Entonces respondí, bueno, que haría, no sé, un cine con el manejo de elementos de Jackie Chan, con la dulzura de Roberto Benigni, con el simbolismo de Jodorowsky, con el humor súper negro de Almodóvar, con el ritmo de Hitchcock, ¿comprendes? O sea, claro. Sí, con la estética, por ejemplo, con la estética de Cantor, me parece buenísimo. O con la estética de Lange Bu, o sea, es genial. Sí, claro, tiene que ser una mezcla de todo.
porque yo no encuentro a mi obra particularmente reflejada en la obra de otro, ¿comprende? Tomo algo del otro, pero mi obra es la obra que yo incomparable. quiero ver. Es que las personas tienen que colocar en el mundo lo que quisieran ver en él, no lo que ya han visto. Mimo corporal martiniano. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que ni siquiera, no, a mí no me gusta ni siquiera usar ya el término mimo corporal y eso, porque el mimo corporal es el lenguaje, es como hablar de la música. Claro. Entonces, yo creo que, a ver, yo definiría mi obra en términos generales porque es muy, por ejemplo, las obras son muy heterogéneas, son muy distintas unas de otras. A ver, yo defino la obra, si hay una posibilidad de hacerlo, como una obra poéticamente cruel. Es muy poética, muy metafórica, es un viaje dramático, sí, pero es muy cruel, porque incluso hay gente que se está riendo de sus propios demonios. Y creo que tiene este sabor bastante, no sé si agridulce, en el sentido que la disfrutan, pero te genera como una cierta incomodidad también, de alguna forma. Y a mí me parece que así es la vida, o sea, no es por querer, no sé, incomodar a la gente o ser un provocador en la sociedad. Creo que así mismo es la vida. Realmente la vida no es que todo el mundo vive en una eterna felicidad, porque bueno, para la felicidad, como ayer lo leí, necesitas solo dos cosas. Uno, hacerte el idiota o ser un idiota. Ya está. La vida tiene un montón de cosas, ¿ves? Entonces tiene esta felicidad pero con muchos tintes, y tiene esta cosa macabra y tiene esta oscuridad, y todas las personas tenemos un poco de todo. Entonces la obra yo no creo que pueda ser ni muy cómica, ni muy absurda, ni muy intelectual, sino tiene de todo, y a veces tiene en una misma escena o en un solo personaje encuentras todos los matices. Muchas veces creen que yo soy un desadaptado, pero a veces creen que soy un tipo extremadamente intelectual. O algunas personas dicen, no, es un niño malcriado que solamente quiere incomodar al orden convencional, ¿ves? Pero es de todo. Sí, le incomodo, sí, y le hago pensar también. Y también a veces hay que, no porque tú seas muy intelectual o muy político, no puedas hablar de amor o sobre nuestra existencia. Y si es que existiese algún nombre, no sé, como lenguaje, yo alguna vez hablé, porque estudiábamos a Decroux, ¿verdad? Pero yo lo concibo como un núcleo, como un punto de partida con respecto a las bases del lenguaje. Pero lo que tú hagas con ese lenguaje, o sea, puede distar mucho de lo que ha hecho Decroux. Entonces, por eso escribí también el libro Raíz, pero proyección del pensamiento corporal. O sea, una cosa es la raíz, pero otra cosa es cómo tú lo proyectes. Entonces, yo alguna vez mencioné que el teatro que busco es un teatro total. Ojo, no es solamente que se abran todas las posibilidades, sino que hay que tener mucho cuidado con no mutilar el lenguaje. ¿Qué significa esto? Que no cortes las posibilidades solamente para que encaje en una etiqueta. Ejemplo, dice, esto es pantomima. Por lo tanto, no puedes hablar. Tienes las palabras aquí, ¿ves? Me muero de ganas de hablar y aquí me caben textos. Pero no puedes hablar porque es festival de pantomima. Entonces... No. Entonces, no, es que ya no se puede meter este recurso porque no es circo. O no, ya bailaste, entonces es danza. Claro. Busco ese teatro total, que te agarres de todos los recursos posibles, pero bien usados y necesarios para tu expresión. Ejemplo, monté el monólogo Amore. En Amore no cabía un personaje, no había razón de ponerle un maquillaje, no había razón de ponerle cambios de luces. Es ya una cuestión que tú lo tienes que sentir, a diferencia de La casa en las nubes,
que está lleno de maquillajes, muchos colores, cambios de luces. En Amore está, pero no porque me dije tengo que armar una obra minimalista, sino simplemente está lo que quiero decir ahí, that's it. Entonces, no mutilar el lenguaje. Teatro total sin mutilar el lenguaje. Como también medio un poco como liberarse del encasillamiento, ¿no? Con todo lo que decís, sí. Como que cada técnica por ahí es muy rígida y muy dura dentro del manifiesto de cada técnica. Entonces, como salirse de ese encasillamiento. Yo sí creo en el hermetismo. Yo creo que o sea, en un principio tener una actitud hermética para concentrarte y desarrollar algo me parece válido. Ahora, cuando realmente está, y esto realmente está, ¿por qué no fusionarlo? Explotar y probar de todo. Ahora, el problema es cuando la gente dice, vamos a hacer de todo, pero realmente no sabes hacer nada. Pues ese es otro tema. Claro. Voy a fusionar el clown con las máscaras, con la tragedia, con el circo, con el... Listo, pero no haces nada. Ninguno de ellos, simplemente te escudas en la fusión. Entonces, a veces, esa escuela rígida como enfoque de una preparación no lo veo tan mal, pero esto se malinterpreta, porque si se interpreta esto como cerrarse a las posibilidades expresivas, bueno, ahí hay un error. Mira, hay una cosa que llama mucho la atención y, por ejemplo, me preguntaba mucho Gaby, que fue la asistente de dirección, de que todos están, o que al menos se propone que todos estén en una actitud de juego y de creación libre, en donde todo es posible. Y tú dices, yo quisiera por aquí, y vamos a hacer improvisaciones, y todo está libre para el juego. Es decir, no hay una dirección tan rígida en el sentido de no quiero que hagas esto, no así, más bien libertad. Esa libertad o esa actitud de juego se la puede hacer o se la puede lograr siempre y cuando la cancha técnica esté muy bien armada, ¿sí? O la cancha esté armada técnicamente. Te voy a poner un ejemplo mucho más concreto. Tú puedes comenzar a hacer comedia con la música siempre y cuando tú tengas la música muy atada. Seas un músico. Ahora, no te puedes poner a jugar con la libertad si tú no tocas un violín o no tocas el piano. Bien, ahora tú me dirás, pero ¿cómo? Si los actores venían como un poco en cero en cuanto al lenguaje. Sí, los actores sí, pero yo no. Te hablo en el sentido de que yo sé cuándo dar la libertad y en qué momento tengo que apretar y cómo apretar sin poco que notes que hay una rigor y una disciplina muy fuerte. Porque si te das cuenta, cuando ves el producto, es una obra que dicen, bueno, esto es de muchísima disciplina. Sin embargo, cuando la estamos haciendo, hay esta disciplina, hay este rigor, pero no lo notas como una dictadura insoportable, que te están pisando los talones. Justamente ya, digamos, como los otros montajes me han ido dando como ciertas pistas para que justamente la dirección se ejerza de una manera invisible o imperceptible, que la rigidez de la dirección recaiga en el actor de una manera orgánica hasta el punto que el actor dice, sí, entonces alguien me dice, ¿puedo hablar en inglés? Sí, puedes hablar en inglés. ¿Puedo hacer esto? Claro que sí. Un poco también es lo que te dije hace un momento, es siempre ir en línea indirecta, porque cuando tú le dices al actor, quiero que hagas esto, el actor se siente obligado o termina actuando. Ahora, si tú le llevas por otro lado, el estímulo es por otro lado, y el actor decide hacer, es buenísimo porque tú ya planificaste que él lo decida. Siendo más concretos, imaginemos que yo quiero que todos se metan en una piscina, ¿verdad? Ese es mi objetivo, que se metan en una piscina. Yo nunca les digo a los actores y a las actrices, ¡a la piscina! ¿Pero por qué? Porque soy el director, vete a la piscina. Jamás. Yo no miro la piscina ni hablo de la piscina. Yo comienzo a generar calor, hasta que alguien mira la piscina y dice, uy, tengo tanto calor, hay una piscina. y me dice, ¿me puedo meter? Y yo digo, no sé, si tú quieres, no sé. Y dice, sí, me voy a meter, dale, eres libre.
y ¡pum! Se mete a la piscina. Y el otro también dice, uy, qué rico, a la piscina. Y otro dice, no, yo no quiero a la piscina. No te preocupes, no te vayas. Y yo sigo generando calor. Y prendo el heating test, prendo así la calefacción, dale. Y hasta que dice, no aguanto esto, me voy para la piscina. Y todos terminan haciendo por un deseo, pero al final es lo que yo planifiqué 3 noches atrás, ¿ves? Estoy así como diablos hago que la gente se meta a la piscina. Entonces es un trabajo un poco de generar un tipo de psicología en donde el actor se siente y la actriz se sienta totalmente cómoda. Como persuadir indirectamente. Ajá, porque nadie tiene que recibir órdenes de nadie. Primero, el actor tiene que saber que tiene un cuerpo, porque el problema es que los actores comúnmente están acostumbrados a sentir mucho, a pensar mucho y a hacer el juego de sus emociones y a concentrarse y vivir de la memoria emotiva, de la imaginación, etcétera, etcétera. Dice, sí, es muy buen actor, perfecto, pero se olvidó que tiene un cuerpo y se olvidó que escénicamente él es un gran significante, que por ende, en relación con los otros elementos escénicos, genera un significado. Los actores tienden, perdón que me exprese así tan crudo, pero los actores tienden a ser unos bultos inexpresivos llenos de emociones, ¿verdad? Ahora, el momento que tú entiendes que tienes un cuerpo, no es suficiente con que lo muevas, porque ahora la tendencia también es que digas, bueno, tengo las emociones, pero como tengo un cuerpo, entendí, me muevo. Primero, la persona que te lleva a entender que tienes un cuerpo, o si eres autodidacta, ¿verdad? Empezar a mover tu cuerpo teniendo conciencia que este cuerpo tiene que apuntar a ser un cuerpo pensante. Es decir, no es suficiente con que te muevas, sino por qué te mueves. Hablemos del cómo, sí, tiene relación de sí, cómo, porque el trayecto es importante, pero sobre todo es por qué o para qué te mueves. Porque el objetivo no es simplemente moverse. Muchos dirán, bueno, entonces me muevo por esto, porque mi estímulo mental me dice esto. Entonces ahí viene otro parámetro importante, que es el cómo moverse. Entonces te resumo, no es suficiente, primero saber que tienes un cuerpo, pero no es suficiente. Segundo, tener un estímulo, pero tampoco es suficiente. Tercero, cómo moverse. ¿Qué pasa? Muchos que saben moverse, pero no tienen el estímulo. Es decir, en resumen, tú necesitas tener un guía que te lleve a convertirte en un cuerpo pensante. Porque el cuerpo que no piensa en escena, haga lo que haga, es un cuerpo muerto. Así se pare de manos, tenga mucha rapidez, mucha agilidad, mucha fuerza, vuele, ruede. Si no piensa en escena, es un cuerpo muerto. ¿Y qué quiere decir que piensa en escena? Que tú, o como espectador, te vincules a su estado emocional o a su línea de pensamiento a través de su movimiento. Claro. Lo cual es muy difícil porque tienes un límite. Porque si es que tú dices, bueno, hago danza y mi cosa es moverme y le pones un contexto perfecto, o me muevo como yo quiera porque tiene que ser la obra rara, genial. Ahora, cuando hablamos de un límite, es que este límite va, del cuerpo va con la línea del pensamiento. Te mueves porque el pensamiento te mueve. Ahora, tú puedes llegar al extremo que sea, puedes llegar a pararte de cabeza, pero vas como este proceso del pensamiento. Ahora, si es que tú rompes ese límite, ya no sirve. Por lo tanto, el director tiene que tener conciencia de ese límite, de lo que se llama la estatua móvil, si no, están perdidos tanto los actores como el director. Ahora, hablando de lo colectivo, esto primero te estaba hablando de un cuerpo pensante. Ahora, claro, hablando de lo colectivo, la escena tiene que ser una el cuerpo pensante. El guía te ayuda a tener conciencia de tu cuerpo, a tener un cuerpo pensante, y a partir de esa guía vos tenés un cuerpo pensante que empieza a desarrollar la dramaturgia del actor
de acuerdo a la vinculación del cuerpo, a partir de la vinculación del cuerpo con el drama. Sí, es que el problema de los guías es que te enseñan movimientos o te incitan a moverte, pero si el guía no te conduce a moverte según la línea del pensamiento, están perdidos tanto el guía como el lector, la actriz. Por lo tanto, construyes un cuerpo pensante. Cuando te hablaba de este límite, es lo justo y necesario, es decir, se mueve lo necesario según la línea del pensamiento. Porque no me sirve de nada que tú sepas dar volteretas que no caben, no hay razón de hacerlo. Claro. ¿Verdad? Y después la escena se vuelve una escena pensante. Es decir, esta escena le da paso a esta. Vuelve primero una estatua móvil, después una pintura móvil. Porque también ya se añaden a temas de la luz, cómo se enciende la luz, cómo entra la luz, qué color, por qué, porque se está abriendo la mente del personaje, se está abriendo la luz. Es decir, ya todos los elementos de la escena son una extensión de este cuerpo pensante y se convierte en una pintura pensante. Por eso no creo que sea tan fácil, ¿ves? No es solo poner cosas, elementos porque me gusta, ¿sabes? Sino siempre tratando de respetar este límite y tratar de extenderlo, pero sin romperlo. Sí, yo creo que eso por ahí lo puede entender únicamente alguien que lo haya hecho o que haya visto un producto escénico como lo del vínculo y lo de la escena pensante que decís vos. Bueno, yo cada vez que tengo la oportunidad de hablar de vos con alguien les digo, yo en el 2017-18 entré a ver la obra Luna de Miel y cuando salí yo no era la misma, no era la misma persona. Y después estudié con vos y tampoco era la misma persona que cuando terminé. Entonces ahí se ve ese vínculo, como que te toca una fibra muy íntima. Es que tú llegas a comprender esto y nunca te puedes desvincular de esto. Claro, tal cual. Porque si lo comprendes, no te deshaces jamás de esto. Y no quiere decir que tú tengas que hacer lo que yo hago o tengas que hacer esto como The Crew lo hacía. No, simplemente tú comprendes esto como una base que es para cualquier tipo de estética, cualquiera. Es la tuya, es la que tú te inventes o tu poética, lo que tú si tengas en tu corazón. Es un proceso técnico, no estético, no es una preferencia estética, es un proceso técnico. Ahora sí podemos ir ya por el lado de la dramaturgia colectiva o de la causalidad colectiva. Cómo se llega a conectar. A lo que yo voy es a que nosotros estuvimos 4 años adentro de una institución que nos formó de la misma manera a todos para llegar al seminario siendo todos estudiantes avanzados que no estábamos en el mismo nivel en nada. Entonces, ¿cómo vos en 2 meses podés lograr que conectemos al nivel de poder generar en algunos momentos y situaciones dramaturgia colectiva o causalidad colectiva, ese nivel de conexión? Bien, hay una diferencia fundamental que mucha gente confunde. Hay una diferencia entre lenguaje, digamos la plataforma técnica del lenguaje, y otra es la estética o el contenido o mi preferencia estética, ¿ves? Vamos a basarnos en el surrealismo, ¿verdad? Y vamos a usar esta paleta de colores por acá y la poética va a ser así porque vamos a representar los sueños y vamos a poner desproporción en los elementos. Genial, eso es la estética particular de cada compositor, pero hay una diferencia entre plantear bien las bases de un lenguaje. Lo primero en lo que yo me he enfocado es que toda la experiencia, así sea de unos más grande que la otra, se conjugue en un mismo lenguaje, es decir, que todos nos vinculemos con un lenguaje. Yo no puedo improvisar, yo tengo muy buena comunicación con mi mamá, pero yo no puedo improvisar jazz con mi mamá, no, o sea, porque claro. Mi mamá no toca, ya está, no nos vinculamos. Pero ¿cómo? Pero si tienen súper buena relación, pero espérate, yo quiero improvisar con el piano, claro. ¿Cómo me va a acompañar mi mamá con el teléfono? No, güey. Entonces, primero ubicarnos todos en que vamos a tocar un instrumento o todos vamos a escribirnos cartas. Perfecto. Entonces, definimos
las características de este lenguaje específicamente. Entonces, yo me enfoqué ni siquiera en un tema actoral en un principio, porque ya sé que ustedes vienen con un background de concentrarse, del realismo psicológico, porque eso pasa en las escuelas. Sí, ¿vas a estudiar Stanislavski? Sí, claro que sí. Obvio que sí, vas a estudiar las emociones, vas a hacer un estudio del realismo psicológico. Entonces, a eso ya no le vamos a dar más, a que te imagines el personaje, profundices y hagas el estudio cuadridimensional. No, güey, porque ya lo has tenido los 4 años. Entonces, ahora lo que me interesa es que tu músculo que está muerto haga esto. Y que este músculo, cuando esta persona le toca, ¡ping!, haga esto. Entonces, que tengamos otro tipo de conexión. Después de saturarles con este juego, vamos poco a poco a relacionar este músculo con este realismo psicológico. Y poco a poco, sin forzar nada, sin presionar nada, hace que este músculo que reacciona sea una extensión de la creencia profunda. Claro, para algunos es como, ¿por qué? ¿Y cuál es la relación? Y se preguntan. Otros no se preguntan, simplemente se dejan guiar. A otros conectaron inmediatamente. Y otros, incluso en las funciones, es donde dijeron, ha sido para esto. Claro. Porque hay mucha gente que dice, ya, no me gustó nada del proceso, esto es horrible, porque... Pero terminas presentando y dices, lo comprendí todo. Claro. Por eso te digo que también cuenta mucho la experiencia, en el sentido de que yo puedo empezar a hacer relación de este dedo con este dedo, la mano con la mano, ¡tum!, hace ¡tac!, ¿ok? Pero yo ya sé a dónde voy, ya sé que todo esto va a ser, que vamos a terminar en lágrimas, vamos a terminar con la imaginación, con la memoria emotiva, con la historización, o sea, ya sé todo eso. Y sí, y no significa que esta relación muscular sea una relación falsa. Claro. En un principio es completamente artificial y muy ajena a cómo uno siente, pero poco a poco se va convirtiendo en una expresión real de tus sentimientos. Yo no te puedo, por ejemplo, no es descabellado pensar que alguien realmente le esté confesando el amor a su mamá tocando el piano. No es descabellado. Si es un pianista durante años, ¿ves?, puedes sentir profundamente y quizás se sienta más cómodo que diciéndolo con palabras. Claro. Pero jamás voy a pretender que sientas de una. O sea, claro, tampoco te voy a obligar. Claro, no se puede. A que ya salga el personaje. No. Entonces, eso también te dice, vamos tranqui, ahora solamente quiero que no le metas cabeza, le metas músculo. No. Después quiero que le metas cabeza y dice, pero el músculo, no, tranqui, solo métele cabeza. De pronto improvisamos y no le estoy diciendo, no, pero técnicamente está mal. Improvisa y you're free, estás libre. Entonces, es siempre este juego de apretar y soltar. A la final, la obra es el resultado, lo que se pudo avanzar. Claro. Por eso no me pone tan nervioso la obra como tal, porque digo, la obra es el resultado, es un efecto de lo que realmente se hizo.